Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es otra emisión más de Triángulo de Letras, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, la 27ª edición, aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara. Parte de lo placentero, de lo realmente gozoso de transmitir este programa, de producir este programa para todos ustedes, es conjuntar a voces literarias que desde su perspectiva nos platican acerca del hecho gozoso que es crear. Y el día de hoy, bueno, pues nos vestimos de gala porque tenemos en la mesa a un escritor portugués, uno de los grandes escritores portugueses de esta era, de nuestro momento contemporáneo, y lo saludo con enorme gusto. Gonzalo Tavares. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obrigado, é um prazer estar aqui. Aquí tenemos representando a la Argentina, que es también un país con el que tenemos una gran relación, yo diría familiar, filial, de enorme cariño, amor y carisma, a Oliverio Coelho. Oliverio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos, es un placer estar en un programa de tele en el medio de la feria. Qué amable, muchísimas gracias. Y representando a nuestro hermoso país, y además con qué personalidad, y ahora vamos a platicar un poco más acerca de esta pluma particular, Bernardo Esquinca. Muchísimas gracias, Bernardo. Hola, gracias por la invitación, un placer. El programa lo hemos titulado Luces que parecen sombras. Ahora vamos a iniciar nuestra conversación, pero antes, ¿qué les parece si nos aproximamos a las semblanzas de los autores que el día de hoy nos acompañan? Y en un momento más regresamos. Bernardo Esquinca, escritor tapatío. A lo largo de su carrera ha publicado las novelas Belleza Roja, Los Escritores Invisibles y La Octava Plaga, además de los volúmenes de cuentos Los Niños de Paja y Demonia. Estudió Ciencias de la Comunicación, fue locutor de radio y editor periodístico. Colaboró en Reforma, La Jornada, El Financiero y La Crónica, entre otros muchos medios. Su estilo abreva de la literatura policíaca, la cultura pop, la novela gráfica y diversos subgéneros literarios. Es un espléndido creador de literatura de terror. Oliverio Coelho, escritor nacido en Buenos Aires. Hasta el momento ha publicado 6 novelas y 2 libros de relatos. Recibió los premios Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez y el Nacional Iniciación Argentina. Colabora para los suplementos culturales de diarios como El País, Clarín y Perfil. En el año 2010, fue elegido por la revista inglesa Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español. El libro que hoy nos presenta es una suerte de crisol en el que se refleja con intensidad la vida de personajes acaso más complejos que los inmersos en la realidad cotidiana. Gonzalo M. Tavares nació en Luanda, Angola, pero creció en Aveiro, al norte de Portugal. Sus novelas, referentes de la literatura portuguesa contemporánea, son un éxito de ventas. También ha publicado cuento y novela corta. Entre los premios que ha recibido, destacan el Premio Literario José Saramago, el de Mejor Narrativa de Ficción, otorgado por la Sociedad Portuguesa de Autores, y el premio al Mejor Libro Extranjero en Francia. Canciones Mexicanas reúne la visión particular de Tavares sobre el especialísimo territorio que habitamos. Regresamos, ahora conocemos mejor a los autores que el día de hoy nos acompañan. Si les parece, vamos a aproximarnos un poco al texto que el día de hoy aquí nos está presentando Gonzalo Tavares, Canciones Mexicanas. Ahora regresamos. Pregunto dónde está la Inquisición y ellos me mandan a arrodillarme, prometer. A continuación me preguntan ellos, que son los que mandan, si sé bailar la tarantela, que es una danza que se debe bailar después de una picadura de un insecto mortal. Pues salva de la picadura. Digo que no me lo creo, que he venido de Europa, donde se baila por otras razones. Pero me dicen que sí, que es la verdad, la tarantela, y me obligan a bailar. Y yo estoy aquí para visitar la ciudad, y no para que me curen. Avanzas y el juego es este. La propia víctima tiene que bailar para salvarse.
No importa lo que hacen los que están al lado, eres tú al que han picado, el que tiene que bailar, no los demás. Así es la tarantela, así es la Ciudad de México, me dicen, y yo asiento con la cabeza. Pero antes del segundo paso tropiezo y los que me rodean se ríen. Ya he visto curaciones mediante el movimiento, es lo que hacen los mejores cristianos, que van desde el fin del mundo hasta Santiago de Compostela. Luces que parecen sombras, y hablando de personalidades que en este sentido tienen que ver con, por supuesto, la manera de ser, digamos, la impronta de cada uno de los países que representan los autores que el día de hoy nos acompañan. Me encantaría preguntarte en principio, Gonzalo, ¿qué tanto te enamoró de nuestro país? ¿Qué hay en la marca que somos como cultura popular, como nación magiquísima, los mexicanos, México, para que en este libro tú te hayas manifestado tan, me da la impresión, enamorado de nuestra cultura y de nuestra personalidad? Bueno, desde que tengo viajado mucho y conocido muchas ciudades, y de lejos la Ciudad de México me marcó mucho, me impactó. Comparada con ciudades europeas, es una intensidad de estímulos por metro cuadrado, es una intensidad de estímulos por minuto que no tiene comparación con las ciudades europeas. Hay también una mezcla de elementos que normalmente, por ejemplo, en Lisboa, donde vivo, están separados. Por ejemplo, yo recuerdo de un pequeño barrio de la Ciudad de México, de haber entrado en una pequeña tienda para comprar helado de chocolate, y en la misma sala, en el mismo compartimiento, estaban dos señoras de 80 años arrodilladas, rezando, orando en un pequeño oratorio. O sea, en la misma sala, yo compraba helados y era al mismo tiempo una pequeña iglesia. Eso para un europeo es algo muy extraordinario. Y fue esa energía de la Ciudad de México y esa mezcla casi surrealista que me llevó a escribir estos cuentos que son puramente ficcionales, pero que nacieron de pequeños hechos reales que observé, y por encima de todo una extraordinaria energía que hay en la Ciudad de México. Y es que sí somos particularmente singulares en lo que tiene que ver con la configuración de nuestra cultura popular y nuestra personalidad. Bernardo, tú y yo como mexicanos, pero sobre todo tú como autor que mira a nuestro país, la ciudad en específico, a través de esta antología maravillosa que ya hemos referido en otras ocasiones aquí en la serie y en otros espacios del Canal 22, ¿qué visión tienes acerca de México y en qué medida se emparenta un poco con la de Gonzalo, que como extranjero pues nos entiende también, ¿no? Bueno, yo soy, me crié en la ciudad de Guadalajara, aquí, ¿no? Donde estamos, aunque llevo ya 10 años viviendo en la Ciudad de México, y concretamente también tengo ya varios años viviendo en el centro histórico. Entonces también para mí, de algún modo, soy un exiliado en la Ciudad de México. También he llegado a verla con ojos distintos, ¿no? Porque, amigos escritores que llevan toda su vida viviendo en la Ciudad de México, pues incluso a veces en sus escritos ni aparece la ciudad porque la tienen tan masticada que ya no les sorprende, ¿no? Y para mí que, bueno, pues, tengo 10 años en la Ciudad de México, hay muchas cosas que me sorprenden, ¿no? La veo con ojos diferentes, con ojos renovados, y por eso se ha convertido la ciudad, en concreto el centro histórico de la Ciudad de México, en un escenario muy importante de mis cuentos y de mis novelas, porque a mí me sorprende todo lo que veo, ¿no? No me canso de ver las calles, las historias detrás de las placas que están en los edificios, los callejones, los resquicios, toda esa carga energética y de capas sobre capas de historia que tiene el centro histórico. Me parece el escenario ideal para mi literatura, que es relacionada a lo sobrenatural, a lo fantástico. Entonces siempre me gusta decir que el mejor escenario posible para un escritor es la Ciudad de México. Y un centro histórico, en el caso de lo que refieres, al que tú, tu literatura, tu pluma, ha poblado de espectros, de apariciones fantasmales, y sí de una marca particular que es hasta cierto punto tenebrosa. Luces que parecen sombras, Oliverio, porque de alguna manera nuestras ciudades, las ciudades de las que todos nosotros somos nativos,
se distancian en personalidad, pero se acercan en forma, en espíritu, en manera de ser. Ahora estábamos platicando fuera del aire antes de iniciar nuestra grabación de este cuento maravilloso del hombre que dice qué desventaja el saber manejar, porque le corresponde todas las noches llevar borrachos a todos lados, bueno, a sus respectivos domicilios, pero la manera tan pesadillesca en la que tiene que convivir con ellos, hasta que le toca un hombre que se dedica a coleccionar vinilos. De alguna forma nos parecemos los latinoamericanos, ¿no? Sí, creo que hay familiaridad entre todos los latinoamericanos y sobre todo en ese tipo de escenas, ¿no? En las escenas nocturnas, las ciudades de noche creo que empiezan a conectarse. Yo viví en Ciudad de México y por una residencia de escritores, ¿no? Pasé unos meses y tal como dice Bernardo, es una ciudad que nunca parece apagarse. Y en ese sentido se conecta con Buenos Aires, que es una ciudad bastante nocturna, activa. Y en ese relato, particularmente, el personaje, en esa especie de tragedia que vive cada noche o cada vez que sale y tiene que arrastrar a algún desconocido hasta su casa, se expresa la idiosincrasia del argentino, que no es la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Creo que es mucho más fatalista. Y de hecho casi se está por transformar en un cuento gótico cuando aparece este coleccionista de vinilos que le da un nombre clave. Desde tu perspectiva, Bernardo, ¿qué es lo que nos hace tan particulares? Bueno, creo que los mexicanos somos una mezcla muy curiosa de religiosidad con pensamiento mágico, ¿no? Que eso nos acompaña desde la época prehispánica, y eso es algo que yo me interesaba explorar precisamente en la novela de Toda la Sangre, que transcurre en la época actual en la Ciudad de México, pero que intenta escarbar en cómo sobrevive este pensamiento supersticioso en la actualidad y relacionado con los vestigios prehispánicos. Pero sí creo que el mexicano es muy peculiar por eso, porque es muy devoto, pero a la vez está lleno de fetiches, de supersticiones, ¿no? Uno va al mercado de Sonora y es un delirio, ¿no? Hay sustancias para trabajo, para seducción, para ganar dinero. Es algo, creo que el mercado de Sonora es un microcosmos que refleja mucho la idiosincrasia de buena parte de los mexicanos, donde estamos apegados como a estas posibilidades mágicas para solucionar nuestros problemas, porque obviamente los mexicanos también pues somos muy atribulados, siempre estamos estresados, persiguiendo la chamba, la chuleta, como se dice. La chuleta decimos nosotros, ejemplo, no sé cómo dirán en Argentina y cómo dirán en Portugal, ¿no? Pero bueno, a la vez, ¿no? Somos trabajadores, fiesteros, pero también estamos pensando que alguna ayuda sobrenatural puede llegar en cualquier momento para solucionar nuestros problemas, y creo que eso nos pinta muy bien como mexicanos. Nos pinta perfectamente bien, y qué mejor dicho que en tus propias palabras, mi querido Bernardo. Si les parece, amigos, vamos a un breve corte, ahora regresamos, continuamos nuestra conversación. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y bueno, esto es Triángulo de Letras. No le sorprendió soñar que alguien muy parecido a su padre vivía lejos y que al enterarse decidía hacer un viaje para constatarlo. Amadeo Soto estaba habituado a este tipo de pesadillas veladas en las que su padre aparecía o bien sujeto a una sobrevida y desinformado de su propia muerte, o bien duplicado en la realidad. A diferencia de otras veces, despertó con una impresión clara. Su padre no era un alma en pena, sino una flor que se pudría en su interior, una flor mala que debía extirpar antes de que se reabsorbiera en su existencia. Convivió durante todo el día con el miedo a no poder desprenderse nunca del recuerdo de un padre tan singular. Al anochecer, cuando entró en su casa y se encontró con su esposa, el temor cedió. Ya estamos aquí de regreso y continuamos con nuestra conversación. Oliverio, de lo que has conocido de México y de lo que de alguna forma podrías reflejar en tu literatura, ¿cómo
lo que tiene que ver con la personalidad que de alguna manera podría emparentarnos. ¿Qué es lo que más te parece interesante de poder reflejar entre los parentescos que podamos tener o la manera de ser que podamos tener como emparentada los latinoamericanos? Me refiero a ello porque hacia la extinción es algo de alguna manera asequible, sí, en tu creatividad para la literatura argentina, pero pues también cercano a lo que tiene que ver con todos nosotros. Al final, hacia la extinción suena como un tema universal, ¿no? Una preocupación universal. Sí, a mí me resulta un poco difícil narrar otros países siempre que los personajes sean extranjeros, ¿no? Entonces, para narrar otro país siempre tomo un personaje argentino. Creo que esa idiosincrasia del argentino me permite filtrar una mirada. De alguna manera el argentino como testigo es un testigo irónico, un testigo cínico que genera un narrador omnisciente que puede desnudar la realidad, ¿no? Puede extrañarse. Nunca ambienté un cuento en México, pero cuando viví en México llevé un diario. Oye, que ese sería como publicable, ¿no? Y fue publicado en alguna revista, sí. Ah, sí. bien. Y por eso la mirada de mis narradores por ahí se centra afuera en paisajes muy lejanos, muy exóticos que producen en la vida del protagonista una inflexión, un antes y un después. Por ejemplo, Extremo Oriente, Japón, Corea. Entiendo. ¿Cómo es en el caso de ustedes el hecho de ir acumulando, sí, las anécdotas o las experiencias personales que de alguna manera siempre se van a ver reflejadas en el texto, pero sobre todo una vez que ya ha sido filtrada la idea lo suficientemente y es momento de escribirla? ¿Cómo es de alguna manera, Bernardo, Gonzalo, Oliverio, por favor, nuevamente, este proceso y cómo lo perciben ustedes? Bueno, en mi caso escribo mucho a partir de lo imaginario, la ficción, el mundo de la ficción, muy alejado de lo real. O sea, son historias realistas, pero no historias que tengan algo que ver con mi experiencia de vida, nada de eso. Tal vez la excepción sean las canciones mexicanas como punto de partida. O sea, este es el único libro que resultó de un viaje. Claro que 99% es invención, ficción, pero 1% que dio origen a eso fue muy importante. Ese es uno de los libros que yo jamás hubiera escrito si no hubiera estado en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, ya escribí un libro llamado Un viaje a India, que es una epopeya, y jamás he ido a India. Y por lo tanto, mucha de mi literatura es una literatura de la imaginación. Y en ese sentido, perdona, Bernardo, por favor. No, en mi caso, yo creo que en realidad la gran verdad, y hay que confesarlo, la vida de un escritor suele ser muy aburrida, ¿no? Somos seres que nos la pasamos leyendo, encerrados en un estudio, escribiendo. Entonces, en mi caso, intento fijarme mucho en los que me rodean, para estar como de chismoso, con la oreja atenta, cómo hablan, lo que dicen, historias que les pasan y cuentan, que son mucho más divertidas o interesantes de lo que a mí me ocurre. Entonces creo que también mucha del escritor es ser como un voyeur, ¿no? Que estás viendo en el otro una ventana hacia otras vidas, hacia otras realidades, ¿no? En mi caso, que escribo de lo sobrenatural, de lo fantástico, afortunadamente no tengo ese don para ver presencias porque soy muy miedoso, me daría un infarto. Pero sería divertidísimo, Bernardo, discúlpame que te interrumpa, pero imagínate, tú dices, no conoces la India, ya escribiste un libro sobre la India. Bueno, quizás tú nunca has visto un espectro y mira cuántos aparecen, ¿no? en tu literatura. Pero estoy rodeado de gente que sí me cuenta historias de miedo y porque ven cosas, porque yo sí creo que hay un don para poder ver esas otras presencias que nos rodean. Entonces yo estoy muy atento siempre que alguien me empieza a contar una historia de fantasmas, inmediatamente empiezo a tomar notas mentales y le hago una entrevista así muy acuciosa de qué pasó, qué viste, qué sentiste, y de ahí me voy nutriendo para mi propia literatura.
¿Ustedes conocen su literatura entre ustedes, colegas? Esto es, Oliverio, ¿has leído a Gonzalo? Bernardo, ¿has leído a Oliverio? ¿Se conocen ya personalmente y cómo es su relación? Ya no digo como colegas, como lectores. ¿Cómo interpretan ustedes sus literaturas? En tanto, bueno, hombres que estamos aquí unidos por el empleo del latín en distintas improntas. Bueno, a Gonzalo Tavares, sí, yo lo conozco hace mucho porque fue editado en Argentina también. Entonces sus libros llegan. Y en realidad el primer libro que leí lo conseguí en la Feria de Guadalajara hace unos años. Y con la literatura de Bernardo entré en contacto ahora en la Feria de Oaxaca. Ah, bien. Sí, digo, ha sido un placer conocer a Oliverio. Coincidimos en la Feria de Oaxaca. Me regaló su libro, ¿no? Que estoy leyendo con mucho gusto, y a Gonzalo también apenas ahora lo conozco, entonces espero que nos echemos unos tequilas al rato para poder platicar. Sería con más lo calma, deseable, ¿no? Sería lo deseable, porque no es solo la feria en lo que tiene que ver con lo académico y lo librero, sino también con lo amistoso, naturalmente. Claro, ¿Qué les parece, amigos? Y vamos a conocer un poco más acerca del texto que nos está presentando el día de hoy aquí Bernardo Esquinca, Toda la sangre. Ahora regresamos. La escultura estaba decapitada. De su cuello salían 2 enormes cabezas de serpiente que simulaban chorros de sangre. Los reptiles se encontraban de perfil y sus ojos, sus colmillos y sus lenguas se unían en el centro formando un rostro de pesadilla. Trabajadores de la Real y Pontificia Universidad habían cavado en el patio, dejando al descubierto la colosal estatua que descansaba acostada en su tumba, mirando al cielo cargado de nubes de la Nueva España, con una expresión indescifrable que a Alejandro de Humboldt le pareció ominosa. A su lado, Monseñor Feliciano Marín, obispo de Linares, quien no sin cierto recelo había intervenido ante los frailes de la universidad para que la estatua fuera exhumada, hacía una serie de ademanes en dirección al pórtico de la Real y Pontificia. Alejandro de Humboldt desvió la mirada del atroz monolito y comprendió lo que sucedía. Estamos de regreso aquí en Triángulo de Letras y bromeábamos fuera del aire que ahora vamos a concluir la grabación de este programa. Gonzalo va a irse a su hotel y se va a seguir escuchando la traducción simultánea, porque aún durante los comerciales todo lo que Gonzalo nos ha estado platicando ha sido amablemente traducido. Entonces pensamos que ya traes como una especie de app contigo que está traduciéndolo todo. No recuerdo qué autor es el que mencionaba que la maravilla del portugués es que es como el español, pero deshuesado. No sé si era Rubén Fonseca, y ahora, bueno, escuchando nuevamente la riqueza que tiene el portugués, el ritmo que tiene el idioma, yo agradezco muchísimo. A mí como portugués eu gosto muito. Como portugués me gusta mucho, particularmente del castellano argentino y del castellano mexicano. Es algo dulce. Yo veía mucho Atahualpa Yupanqui. Bien. Yo oía mucho a Atahualpa Yupanqui. Para nosotros portugueses el castellano, digamos de México, Argentina, Chile, son más dulces. Nos gusta más. Les gusta más. Pero al final creo que es parte de la universalidad que nos hace únicos, ¿no? En nuestra diversidad hay una enorme riqueza, ¿no es así, Oliverio? Digo, sí, por supuesto, a nivel personal, pero también a nivel literario. Sí, creo que a nivel literario cada país ha dado grandes escritores, cada país latinoamericano, y pese a las distancias culturales y los casi dialectos que se hablan en cada país, han trascendido fronteras, y creo que justamente los que han trascendido fronteras fueron los que se aferraron a su paisaje y a su inventiva, ¿no? Y pudieron contagiar lo singular. Lo singular, sí. Claro, particularmente en tu caso, Bernardo, por favor. Fíjate que me parece interesante apuntar que tanto Oliverio como Gonzalo y como yo hacemos cuento, y que vivimos al parecer el imperio de la novela, y que a nivel comercial la novela está teniendo un gran impacto global, y que en México todo mundo hace novelas, pero que es interesante la apuesta de un poco como ir, también hacen novelas, obviamente hacemos novelas, pero cultivamos el cuento tal vez como una resistencia, y eso sí,
me gustaría ver qué piensan aquí mis compañeros, porque sí, por favor. Al parecer, es más, siempre el editor te va a decir, no, mejor una novela, pero también eso es una falacia, porque el cuento vende, el cuento tiene lectores, y en Latinoamérica también, ¿no? En Hispanoamérica hay una cultura del cuento. Entonces es interesante que hay aquí reunidos 3 escritores que hacemos, además de novela, la apuesta por el cuento, que es un género muy noble, ¿no? Cuánto agradezco el apunte, Bernardo, y con base en ello vamos a tener que ir despidiendo el programa, tenemos poco tiempo, pero ¿qué piensan ustedes acerca precisamente de esto que tan luminosamente apunta Bernardo? En mi caso, el cuento me parece una apuesta tan noble como la poesía, ¿no? Me parece que para un escritor es el laboratorio perfecto. Sin cuentos yo no habría escrito novelas. Creo que todas mis novelas se pusieron a prueba su universo en cuentos. Y algunos de esos están acá, como El Umbral, por ejemplo, de donde salieron algunas novelas fantásticas. Bien, efectivamente, Gonzalo. Yo no creo en los géneros literarios. Yo escribo sin saber qué voy a hacer. Para mí es igual escribir un texto pequeño, un texto más largo. O yo no dependo, felizmente, económicamente de lo que escribo lo que quiero. Y yo creo que un escritor serio debe decir: yo hago lo que quiero. No hay presión editorial. No hay ninguna presión editorial, pero al final eso, en hacer lo que uno quiere, va parte de la belleza de este oficio que es el de escribir, y además pues de la libertad. No me resta más que agradecerle a los autores que el día de hoy nos han acompañado. Oliverio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Bernardo, mil gracias. Un placer, gracias. Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, como una idea novedosísima de nuestra producción, hemos pedido a los autores que nos firmen los libros que el día de hoy han presentado aquí en Triángulo de Letras. A continuación es lo que van a hacer. A mí no me resta más que agradecerles a ustedes el favor de su atención. Y aquí continuamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, transmitiendo, programas que nos tienen muy contentos. Estamos platicando de letras, pero también estamos platicando de la alegría de escribir y además de percibirlo como lectores. Muchas gracias, Triángulo de Letras. Gracias a todos. Gracias. Y ahora sí firman los libros.